Venga, buenas tardes a todos, chicos. Continuamos con la exposición del bloque número 5 de la inmunología. Concretamente pasamos ahora a la videoclase correspondiente al módulo 3 y módulo final de este bloque 5. Vamos a abordar en primer lugar los diferentes tipos de inmunidad, ¿vale? Ya hemos hablado sobre el concepto de inmunidad, ¿de acuerdo? Recordábamos que decíamos que un ser vivo era inmune a una determinada enfermedad o agente infeccioso cuando era invulnerable a desarrollar la infección de estos, ¿de acuerdo? Dentro de la inmunidad podemos destacar dos grandes tipos, lo que es la inmunidad innata o congénita, ¿vale? Es la inmunidad natural que proporcionan los mecanismos de defensa inespecíficos, ¿de acuerdo? Aquellos que no tenían memoria inmunológica y que tienen lugar antes de la exposición a los antígenos. Es decir, aquí entrarían las barreras físicas como la piel, las barreras biológicas como la lisosocima o las químicas como el ácido clorhídrico del tracto digestivo a nivel del estómago. ¿De acuerdo? Entonces, la inmunidad innata es inespecífica, ¿de acuerdo? Sus mecanismos de defensa son los mismos independientemente del agente patogénico y además no generan memoria inmunológica. Por otro lado, la inmunidad adquirida o adaptativa es aquella en la que es necesario el contacto con el agente patogénico, ¿de acuerdo? Y además una respuesta más lenta y que genera memoria inmunológica. Dentro de la inmunidad natural y de la inmunidad artificial podremos hablar de inmunidades activas o pasivas, que es algo que vamos a desarrollar a continuación. Dentro de la inmunidad natural podemos hablar de la inmunidad natural activa, ¿de acuerdo? Y es la que se produce una vez se ha superado una determinada infección, ¿de acuerdo? Entonces el organismo, gracias a la presencia de estos linfocitos de memoria, presenta estos anticuerpos frente a ese determinado microorganismo, ¿de acuerdo? Y entonces va a ser capaz de evitar o de llevar a cabo una respuesta mucho más potente en el caso de una reinfección, ¿de acuerdo? Por otro lado tendríamos la inmunidad natural pasiva, ¿vale? Y esta es aquella en la que se reciben anticuerpos producidos por otro organismo, ¿de acuerdo? Este es el matiz diferencial entre inmunidad activa y pasiva, ¿de acuerdo? En este caso se produce una transferencia de anticuerpos a través de las primeras leches maternas, ¿de acuerdo? Que se denominan calostro. La primera inmunización de los mamíferos es a través de la ingesta de esta leche materna, ¿de acuerdo? En las primeras fases de desarrollo de los seres vivos, el sistema inmunológico no está todavía desarrollado y estos anticuerpos presentes en la leche materna llevan a cabo un papel muy importante para la inmunidad de estos organismos hasta que alcancen su madurez inmunológica. Dentro de la inmunidad artificial, ¿de acuerdo? Vamos a poder encontrar tanto inmunidad artificial pasiva como inmunidad artificial activa, ¿de acuerdo? La inmunidad artificial pasiva es la que se corresponde con la sueroterapia, ¿de acuerdo? La utilización de sueros. ¿Qué es un suero? Un suero es un determinado líquido o fluido en el que tenemos presentes anticuerpos que han sido generados por otro organismo diferente al cual se va a inyectar, ¿de acuerdo? Generalmente se producen en animales, pero actualmente se producen en, en organismos modificados genéticamente, como bacterias o generalmente células humanas de insecto en bioreactores. ¿Cuáles son las ventajas de esta sueroterapia? Tened en cuenta que lo que están haciendo es inyectarnos una gran cantidad de anticuerpos, por lo cual proporciona protección inmediata a las pocas horas de la inyección de estos anticuerpos. Es muy útil en personas que tienen deficiencias en su sistema inmunitario, ya que no tendrían la necesidad de sintetizar sus propios anticuerpos si se les añaden de otro ser vivo. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues que la inmunidad dura unos solos meses hasta que se eliminan estos anticuerpos, ¿de acuerdo? Los anticuerpos tienen una determinada estabilidad, no son capaces de permanecer en sangre de un modo indefinido, ¿de acuerdo? Y finalmente tener en cuenta que cuando estos anticuerpos proceden o han sido producidos en otro tipo de ser vivo, en algunos casos nuestro propio cuerpo también es capaz de reconocer como antígeno estos anticuerpos, es decir, podemos generar anticuerpos contra los anticuerpos que desempeñan la función curativa. Entonces, es muy importante tener claro que dentro de la inmunidad artificial pasiva, la sueroterapia, el objetivo de esta es un fin curativo, ¿de
acuerdo? Estamos luchando contra una enfermedad infecciosa que ya está presente, ¿de acuerdo? Por el otro lado, vamos a hablar de la inmunidad artificial activa, ¿de acuerdo? Esta se consigue a través de la vacunación. ¿Qué es una vacunación? La introducción de gérmenes, ¿vale? De organismos patógenos, muertos, atenuados o de partes de ellos, de tal manera que consigamos generar una respuesta inmunológica primaria. De este modo, ¿qué es lo que hacemos? Estimular la memoria inmunológica, generar linfocitos de memoria y anticuerpos contra este determinado agente infeccioso, de tal manera que si volvemos a sufrir una reinfección, nuestro cuerpo se comportaría con una respuesta inmunitaria secundaria, mucho más potente, mucho más rápida y mucho más efectiva. La duración de esta inmunidad puede ser o para toda la vida, como es el caso de, por ejemplo, la vacunación contra el tétanos, u una inmunidad temporal, como es el caso de la vacuna contra el COVID o de la gripe, contra virus, por ejemplo, que cambian de un modo muy rápido. La finalidad de la vacunación, por lo tanto, y su objetivo es claramente diferente del de la sueroterapia. Si la sueroterapia iba enfocada a un fin curativo, es decir, a superar una infección, el objetivo de la vacunación no es el de curar, sino el de prevenir que se lleve a cabo esa enfermedad. Es decir, uno es una estrategia curativa y el otro es una estrategia profiláctica o preventiva. Y ahora vamos a pasar a ver una serie de conceptos muy importantes que están relacionados con el sistema inmune. Uno de ellos es la autoinmunidad o las enfermedades autoinmunes. Esto sucede cuando el sistema inmune, como ya hemos visto, una de sus características era el autorreconocimiento, es decir, es capaz de diferenciar lo propio de lo extraño en el cuerpo. Si se produce algún error en estos procesos de detección de lo propio y lo extraño, puede suceder que nuestro sistema inmune reconozca como ajeno partes de nuestro cuerpo y en este caso nuestros linfocitos, es decir, nuestra respuesta tanto humoral como celular se dirigirá contra estructuras de nuestro propio cuerpo generando lo que llamamos linfocitos autorreactivos, linfocitos que reaccionan frente a estímulos de nuestro propio cuerpo, ¿vale? Entonces, en este caso lo que se desarrollaría son enfermedades autoinmunes, como es el caso de muchas enfermedades reumáticas, por ejemplo, o del lupus. La hipersensibilidad podemos hablar de un concepto muy habitual, en el lenguaje habitual, pero que es importante conocer. Es el de la alergia. Dentro de la hipersensibilidad aguda, de acuerdo, o inmediata, encontraríamos lo que es la alergia. La alergia es un mecanismo de hipersensibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se lleva a cabo una respuesta inmune exagerada ante la presencia de unos antígenos que son inocuos o poco peligrosos. En este caso, también tenemos un problema de reconocimiento, pero en este caso no es que no distingamos lo propio de lo ajeno, sino que reconociendo un antígeno ajeno a nuestro cuerpo, el cuerpo o el sistema inmune lo asimila o interpreta como una amenaza que no es real. Esto sucede, por ejemplo, con el polen. El polen no es capaz de producir daños importantes dentro de un ser vivo. Es decir, aquellos que presentan alergia a estos determinados pólenes, ¿de acuerdo? Lo que están experimentando es la respuesta de su sistema inmune ante una sustancia que no es peligrosa, pero su cuerpo reconoce como tal. Y por lo tanto pone en marcha toda la cascada de respuestas enfocadas a acabar con esa amenaza. ¿De acuerdo? A la sustancia que provoca esta respuesta de hipersensibilidad o alergia es lo que denominamos alérgeno. Inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias es un concepto totalmente diferente al de la hipersensibilidad. En este caso lo que sucede es que la respuesta inmunitaria no es lo suficientemente potente como para poder dar respuesta a una determinada amenaza. Tenemos dos grandes tipos. Por un lado, las inmunodeficiencias congénitas, es decir, aquellas que son hereditarias y que están insertadas dentro de tu propio material genético, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los niños burbuja se producen porque sus linfocitos, tanto B como T, no son capaces de llevar a cabo una respuesta efectiva, no son capaces de proliferar de una forma adecuada. Y luego tendríamos las inmunodeficiencias adquiridas. Estas son aquellas, son más frecuentes y además
provocan una serie de factores de riesgo, ¿vale? Que hacen que la persona que padezca esta inmunodeficiencia adquirida sea más vulnerable. El caso más conocido, más relevante o más sonado es el del SIDA, cuyas siglas son síndrome de la inmunodeficiencia adquirida y es producido por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. ¿Qué es lo que sucede? Este virus ataca y destruye a los linfocitos auxiliares T helper. De esta manera, estos, debido a que tienen un papel central en la activación del resto de células del sistema inmune, lo que hace es reducir enormemente la capacidad de respuesta del sistema inmune y dejar a esta persona mucho más vulnerable ante cualquier tipo de amenaza externa. Y finalmente vamos a hablar del concepto de trasplante y de rechazo. Lo primero que tenemos que entender es que un trasplante consiste en la sustitución de estructuras del cuerpo por estructuras que provienen de otro organismo. Estas estructuras suelen ser tejidos u órganos, ¿de acuerdo? Y luego también es muy importante manejar el concepto de rechazo inmunológico. El rechazo, en el caso de los trasplantes, se produce precisamente por la actividad del sistema inmunológico del organismo, que es el receptor de este tejido u órgano. ¿Qué es lo que sucede? Como ya hemos comentado, el complejo mayor de histocompatibilidad es único y exclusivo de cada individuo, no a nivel de especie, no a nivel de raza, sino a nivel de individuo. Por lo tanto, cualquier tejido, órgano o estructura de otro cuerpo que sea introducido en el tuyo va a generar una respuesta inmunológica, precisamente por estas diferencias estructurales en el complejo mayor de histocompatibilidad número 1, recordad, ¿vale? El número 2 es el que presentaban las células presentadoras de antígenos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos dos posibilidades, que se nos produzca un rechazo agudo, ¿de acuerdo? Estos son los más graves y tiene lugar entre un día y dos posteriores al trasplante, ¿de acuerdo? Entonces lo que se produce es una reacción inmunitaria muy potente que pone en riesgo la propia vida del paciente. ¿Qué es lo que sucede con el rechazo tardío? Que aparece a las crónicas, meses o incluso a lo largo del año. Y este se causa por el desarrollo de linfocitos T de memoria, que lo que hacen es activar al resto de células del sistema inmunitario y por lo tanto ir atacando de modo crónico a lo largo de mucho tiempo al tejido trasplantado u órgano y de tal manera que lo va deteriorando. Y con esto terminamos todas las videoclases y explicaciones del curso. Muchísimo ánimo a todos, recordad hacer los test, visitar los recursos externos que os estamos mandando y muchísima suerte y ánimo para lo que nos queda. Un abrazo a todos, nos vemos.